Y a cada rato los agarran y los crucifican, ¿no? El pueblo de Israel, o una parte del pueblo de Israel, están esperando que venga un Mesías guerrero a liberarlos de estos bárbaros que son los romanos idólatras, ¿no? Y Jesús está en este ambiente, ¿no? En este ambiente les puse dos imágenes de Jesús porque es muy simpática la forma en que hemos visto a Jesús, ¿no? El Jesús histórico, ¿no? Que podemos vislumbrarlo en los evangelios, y este Jesús mítico, ¿no? El Jesús histórico debió haberse parecido mucho al Señor de la izquierda, ¿no? Un judío semita, ¿no? Chaparrito, incluso medio rechoncho, ¿no? Barbudo, ¿no? No a este señor que es ya una estrella de Hollywood, ¿no? Pues, eso nos da idea de que hay un Jesús histórico y un Cristo maquillado, digamos, donde se han unido una gran cantidad de divinidades, ¿no? Mitra, Osiris, ¿no? Todos los dioses del entorno se fusionan en esta personalidad que es además un dios solar, en fin, ¿no? Jesús predica una religión moral y de amor. Anuncia un reino inminente que no es de este mundo, y este reino solo va dirigido al pueblo de Israel, ¿sí? Ese reino es un reino de paz y justicia, y además este Jesús está más cercano a los celotas, vamos a ver por qué, a estos guerrilleros que están atacando a los romanos, y a los esenios, que recuerdan el famoso rollo del Mar Muerto, ¿no? Donde se encontraron una comunidad profética muy relacionada con Jesús, porque las enseñanzas de esta comunidad son muy parecidas a las de Jesús, ¿no? Que a los fariseos y saduceos. Él era, de hecho, pertenecía a los fariseos, porque era hijo de un artesano, por lo que sabemos, carpintero, ¿no? Y los fariseos eran artesanos, pero son muy hipócritas, como les ataca continuamente Jesús, y de los saduceos, que son mercaderes. Sus postulados radicales no tienen ninguna concesión, ¿no? Fíjense, servicio y amor sin reservas al prójimo, absoluta entrega a la voluntad de Dios, renuncia a toda consideración humana y perdón incondicional de las ofensas, ¿no? Si le da una falta en una mejilla, pon la otra. Si quieren quitarte tu manto, dáselos, ¿no? Esto es imposible para construir una sociedad, porque siempre hay gandallas, ¿no? Siempre va a haber alguien que te quiera quitar el manto y te diga así. Siempre habrá gente violenta que te golpee y tú no vas a ponerle otra mejilla, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que esta predicación de Jesús está contemplada porque el fin del mundo se acerca. Porque esa sociedad es apenas una sociedad que va a vivir unos meses, ¿no? Por eso es así, tan radical, ¿no? Claro, esta sociedad apocalíptica que espera la segunda venida de Cristo inmediata, inminente, ¿no? Obviamente es una tradición que no va a tener éxito, ¿no? Si no cambia la perspectiva. Y esa perspectiva la va a cambiar primero un judío de la diáspora, que es Pablo de Tarso, ¿no? Pablo de Tarso va a convertir esta religión de judíos en una religión universal, para todos, ¿sí? Y segundo, le va a quitar ciertas cargas de violencia que tiene incluso la predicación, incluso la predicación de Jesús, ¿no? Yo he venido a poner la guerra, ¿no? Yo he venido a enfrentar hermanos con padres y padres con hermanos. Son textos bíblicos, ¿no? Además es un Cristo que viene a predicar a los pobres, está contra los ricos, ¿no? Con un discurso social, ¿no? Estas frasecitas, después que quedaron ya plasmadas en los evangelios canónicos, ¿no? Recuerdan los evangelios, hay un montón de evangelios, montones, ¿no? Hay evangelios en copto, en sirio, en arameo, y los que consideraron canónicos son los que están en griego, porque son los judíos de la diáspora que hablaban griego,
los que establecieron el canon, ¿no? Los judíos y cristianos que heredaron esta tradición, digamos, helenística griega. Espérenme, es que creo que me salté una cosa, ¿no? No, bueno. Este Jesús, ¿no? Claro, con el tiempo estos discursos, ¿no?, van a causar mucho ruido. Son, por ejemplo, la base de muchos movimientos mesiánicos, apocalípticos, anarquistas incluso, a lo largo de la Edad Media, ¿no? Allí en el Evangelio dice, ¿no?, de los pobres el reino de los cielos, ¿no? Los ricos no se van a salvar. Y es la bandera para matar nobles, matar sacerdotes, ¿no?, y predicar el próximo fin del mundo con un reino milenario donde Cristo va a venir a reinar sobre los pobres. ¿Sí? Este discurso obviamente es atacado por los poderosos, por la Iglesia y por los nobles, porque son discursos que rompen el orden y finalmente serán discursos proscritos. ¿Sí? Jesús no llena las expectativas del Mesías guerrero que esperaban los judíos, ¿no? Muere en la cruz como un delincuente, ¿no? Y entonces debe justificarse, pues, ¿por qué muere en la cruz, ¿no? Este Mesías que se supone que iba a salvar a su pueblo, ¿no? Entonces, los intérpretes, digamos, los que han sucedido a la predicación de Jesús, comienzan a dar explicaciones, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Varios textos sobre el Hijo de Dios, ¿no? Y por lo tanto es un ser humano excelso, pero no es Dios. O bien, Jesús es Dios, es igual a Dios, ¿no? No se ponen de acuerdo estas dos facciones, ni tampoco se ponen de acuerdo con una tercera facción muy ligada con el zoroastrismo, que está vinculada con todos los judíos y cristianos que viven en el imperio persa, ¿no? Y que predica el cuerpo no vale nada, la materia es mala, ¿no? El dios de la luz, Ahura Mazda, lucha contra el señor de las tinieblas, Arimán, ¿no? Y el señor de la luz es espíritu, el señor de las tinieblas es materia, ¿no? Y por lo tanto, en esas versiones cristianas, Jesús no tuvo cuerpo, no resucitó porque no murió. Y este personaje Jesús, ¿no?, es en realidad como una especie de holograma que va a manifestar la palabra del Cristo eterno, ¿no? Entonces, estas tres versiones cristianas, y otras más, no voy a decir todas, pero estas tres versiones cristianas van a entrar en conflicto, ¿no? Las tradiciones gnósticas, una tradición que no cree que Cristo sea Dios, porque Dios es uno, pero está muy cercano a la divinidad, los arrianos, y una tercera tradición que son los trinitarios, ¿no? Hay un Dios, pero con tres personas, ¿no? Dios, una sola naturaleza, pero con tres personas. Tienen este bautisterio, es un bautisterio arriano, ¿no? Ya aparece la paloma del Espíritu bajando sobre Cristo, ¿no? Dios no aparece, el Padre, ¿no? Pero aquí hay una clara diferenciación para los arrianos entre lo que es Cristo como ser humano, muy cercano a la divinidad, pero no es divinidad, y el trinitarismo. Durante el siglo IV, el 313, después de 3 siglos de persecuciones y de martirios y de proscripción, los cristianos finalmente dejan de sufrir, ¿no? Se les concede por Constantino la tolerancia religiosa, ¿no? Y Constantino pues no sabe mucho de estos pleitos y de estos líos, lo que él quiere es unificar y necesita gente que le ayude a unificar, ¿no? Y esta tolerancia va con cola, ¿no? Sí, los voy a ayudar, no los voy a perseguir más, pero me van a apoyar. Y a los obispos, los mejor organizados que los obispos helenísticos, dicen sí, te apoyamos, ¿no? A cambio de que nos des unidad y nos permitas veneración pública, en fin, ¿no? Y Constantino no se da muy bien cuenta, ¿no? Él era mitraico, veneraba a Mitra, al sol, ¿no? Se bautizó al final de su vida con un sacerdote arriano, ¿no?
Y en el Concilio de Nicea, que reúne en 325, dice, ¿quiénes son los más fuertes? ¿No? ¿Quiénes me van a apoyar más? ¿No? Pues los trinitarios, dicen nosotros, sobre todo Alejandría y Roma, ¿no? Apoyan a Constantino, los trinitarios, y entonces en el Concilio de 325 declaran los trinitarios que los arrianos son herejes, no tienen la verdad, ¿no? Esto es muy importante porque durante un siglo esta especie de primacía de los trinitarios todavía no es absoluta. Hay una gran cantidad de obispos arrianos en Oriente, ¿no? Ni más ni menos que Constantinopla y Antioquía tienen obispos arrianos. ¿Sí? Y hay una gran cantidad de gente que no cree que Cristo sea verdaderamente Dios, ¿no? Pero, curiosamente, en el año alrededor de 380, el emperador Teodosio, un español, dice, la única fe verdadera es la trinitaria. Y, por lo tanto, los arrianos deben salir del imperio. Los arrianos se van con el mundo germano, convierten a los visigodos y a los ostrogodos al arrianismo y triunfa las iglesias trinitarias, ¿no? Claro, al aliarse con el poder, estas, digamos, fuerzas públicas que son los obispos, tienen que forzosamente aceptar todo lo que va unido al poder, es decir, la violencia y la guerra, ¿no? ¿Recuerdan el famoso mito de que Constantino vio en el puente Milvio, cuando estaba luchando contra su enemigo antes de subir a ser emperador, un crismón, ¿no? Es decir, este es el crismón, ¿no? Un signo de Cristo, lo vio en el cielo y en ese signo decía, con este signo vencerás. Y lo utilizó como herramienta de guerra y triunfó, ¿no? Este es obviamente un mito creado por Eusebio, uno de los consejeros de Constantino, porque curiosamente en el arco de Constantino lo que aparece ahí como una acción de gracias es un sacrificio a la diosa Diana. No aparece la cruz por ningún lado, ni el crismón por ningún lado, lo cual significa que es una creación cristiana, ¿sí? Bueno, esta idea de que el crismón o la cruz son instrumentos de guerra y por ellos se va a triunfar, será una constante a lo largo de toda la historia cristiana. Toda la historia cristiana. Cuando ustedes vean algo dedicado a la Santa Cruz, es zona de guerra, ¿no? México, ¿no? Perú, ¿no? La cruz fue el estandarte de los germanos, de los celtas, cuando fueron a la guerra contra aquellos que no eran cristianos, de los paganos, o después contra los musulmanes, los cruzados, ¿no? Recuerda. La institución imperial es muy importante para esta tradición trinitaria, porque le da unidad. El que verdaderamente le dio unidad al cristianismo trinitario fue Constantino, porque él se nombró cabeza de la iglesia, ¿sí? Él nombraba a los obispos y todos sus sucesores hicieron lo mismo. Esto que se conoce como el césaropapismo, es decir, la autoridad máxima de la iglesia es el emperador, es el César, ¿no? Comenzará a ser cuestionado en Occidente cuando el obispo de Roma, a partir de la separación de los dos imperios, comience a fortalecerse y a decir, no, en Occidente hay dos cabezas, el emperador y yo, el papa, ¿sí? Y yo estoy sobre el emperador. Guerra, poder y riqueza, ¿no? Estos tres, esta trilogía que es parte del poder, no estaba contemplada en el Evangelio, ¿no? Al contrario, ¿no? Eso está contra el poder, contra la riqueza y contra la guerra, ¿no? Y además piensen que en este momento los cristianos son apenas el 10% de la población del imperio. El 10%. El 90% siguen siendo paganos, mitraístas, zoroastristas, en fin, ¿no? Con el apoyo imperial, primero de Constantino, pero sobre todo de Teodosio y todos los emperadores del siglo V y VI, el cristianismo va a expandirse en todo el imperio romano, ¿sí?
El trinitarismo es una versión cristiana que necesitó justificar por qué Cristo murió en la cruz. ¿No? Esa justificación se puede vislumbrar en los padres de la Iglesia, pero sobre todo se consolida a partir de San Agustín, ¿no? Y después, a lo largo de todos los siglos medievales, pues fue afinando esta visión de por qué Dios tenía que recibir un sacrificio humano para poder perdonar a Adán y Eva de su pecado. ¿Sí? El pecado original no es una concepción judía. Los judíos no consideran que haya un pecado original heredado a toda la descendencia de la humanidad, que se transmite por un acto sexual, por el semen de Abraham, de Adán, ¿no? Adán pecó y transmite ese pecado como una especie de ADN, ¿no?, a toda la humanidad, ¿no? Todos los seres humanos que nacemos en el mundo, nacemos con la mancha del pecado original, ¿sí? Solamente así se explica por qué Dios exige literalmente que haya un sacrificio humano para que ese pecado quede limpio con la sangre de ese sacrificado, ¿no? Este concepto se deduce, sobre todo, y a partir del 1098, con este importantísimo padre de la escolástica, que es San Anselmo, ¿no?, en un libro que se llama Cur Deus Homo, es decir, ¿por qué un hombre Dios? Él da la primera versión articulada del tema de la expiación y sobre todo en un contexto feudal, ¿sí? Esto es muy importante porque vamos a entender mucho de lo que es este concepto, ¿no?, este Dios del Antiguo Testamento que está pidiendo sangre, ¿no?, y no está pidiendo la sangre de un cordero, ¿no? Incluso la metáfora del cordero será muy utilizada por los cristianos, ¿no? Este es el Cordero de Dios, ¿recuerdan, lo que dice San Juan, ¿no? Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? Este cordero, este hombre cordero, ¿no?, va a hacer un sacrificio último. Después de allá ya no se van a necesitar sacrificios, ¿no? Y ese sacrificio único se da porque para restablecer el honor de Dios ofendido por el pecado original, ¿no?, y para restaurar el orden del universo que el pecado había provocado, solo es posible gracias a un ser humano, pero que al mismo tiempo sea Dios, porque la ofensa fue infinita y por lo tanto el sacrificio debe ser infinito, ¿sí? Imagínense un Dios que necesita que su honor sea limpiado. ¿Recuerdan lo que es el sentido del honor, ¿no? El sentido del honor es algo inherente a estas civilizaciones en las cuales una ofensa solo se paga con sangre, ¿no? Si una mujer le pone el cuerno al marido, el marido tiene la obligación de matarla para limpiar su honor, ¿sí? Pues es el mismo esquema, ¿no? Dios exige un sacrificio humano porque solamente con ese sacrificio va a quedar limpiado su honor, ¿no? Para nosotros es un poco absurdo, pero ese es el contexto en el cual se está desarrollando toda esta visión en un mundo feudal, donde el sentido del honor es fuertísimo. Sí queda claro esto, ¿verdad? Es una cuestión de justicia vindicativa. Ahorita vamos a hablar de la justicia y vamos a ver por qué, ¿no? Y aquí entramos en un tema, ¿no? Nosotros pensamos en la violencia siempre como un acto ejercido sobre otro ser humano, ¿no? Ahora ya se ha extendido a los animales también, ¿no? Un acto en el cual o se le hiere o se le mata, ¿no? Y en ese acto se está, digamos, construyendo pues algo que es contrario, digamos, a la humanidad, ¿no?, que es la destrucción de la vida, ¿no? Pero existe también una violencia simbólica, ¿no? Una violencia simbólica que Pierre Bourdieu la explica muy bien, ¿no? Dios ha creado un mundo de desigualdades, ¿no?, y jerarquías,
Dios es mostrado ejerciendo actos de violencia continuamente sobre los cuerpos como signos de dominio. Con ello, los dominados están obligados a aceptar como legítima cualquier tipo de violencia. Cualquier tipo de violencia es válida porque esa violencia está sacralizada por la misma divinidad, ¿no? En este entorno donde todo el mundo está de acuerdo en la existencia de un orden simbólico de violencia inamovible, entonces se entiende por qué la Iglesia y los reyes se han mostrado como protectores y sacralizan la superioridad del clero y de la nobleza, que son los protectores sobre la plebe y los campesinos, ¿no? Es decir, ellos son los protectores contra aquellos que ejercen violencia, son los padres protectores, en un esquema además muy patriarcal familiar. El esquema patriarcal familiar, el padre es el que protege, ¿no? Protege a la mujer y protege a los hijos. Seguimos con este discurso. Bueno, hasta hace muy poco todavía Superman y Batman defendían a la dama, ¿verdad? Todavía la rescataban, ¿no? Ahora ya la Mujer Maravilla ya es autónoma y se ha empoderado y ya puede hacerlo ella sola, ¿no? Pero hasta hace muy poco, ¿no? Esta sociedad patriarcal todavía tenía este sentido de protección, ¿no? La protección contra la violencia viene de la autoridad, ¿no? Sobre sus hijos, ¿no? Porque además es todo un sistema patriarcal. Seguimos diciendo el Santo Padre, el Papa, la Santa Madre, Iglesia, ¿no? El Rey es un padre, ¿no? Todo el esquema familiar está ahí presente con este sentido de violencia, porque finalmente el padre tiene derecho absoluto sobre sus súbditos, sus hijos, su mujer, ¿no? Al generarse este sentido de violencia en todos lados, entonces forzosamente esto se convierte en un hábito, y el hábito es incuestionable, ¿no? Es decir, en esas sociedades nadie puede oponerse a que el rey te mande llamar y te mande a la guerra como carne de cañón, ¿no? Porque el rey está manifestando la voluntad de Dios, y Dios es un guerrero que justifica la guerra, ¿no? Y vamos a ver eso en el siguiente capítulo. La violencia simbólica se da sobre todo en estos ámbitos donde los cristianos no son victimarios, sino víctimas, ¿no? Y tiene que ver con el concepto de martirio, ¿no? Muy importante entenderlo porque el martirio es parte esencial del cristianismo. Cristo fue el primer mártir, ¿no? Murió siendo inocente. Él no había hecho nada, ¿no? Murió porque sus enemigos lo acusaron y murió como un cordero inocente, ¿sí? Y todos los que mueren como él, defendiendo la fe, no negándola, se convertirán en otros Cristos. Y estos mártires van a ser uno de los temas centrales del cristianismo a lo largo del tiempo, incluso hasta hoy, ¿no? Y muchas veces este concepto de martirio va a seguir funcionando incluso en sociedades seculares, ¿no? Los mártires de la Revolución, los mártires de la Independencia, ¿no? Vemos a Hidalgo y Morelos son mártires, ¿no? Trotsky fue un mártir de Lenin, ¿no? Es decir, todos estos temas que se dan en todas las ideologías, incluso en las ideologías ateas, ¿no? Están muy relacionadas con esto, ¿no? El martirio normaliza la violencia, ¿no? Y vean aquí, esta imagen es muy clara, no vean los horrores. Hay un libro que se llama La leyenda dorada, ¿no? De Jacobo de la Vorágine, donde describen los martirios de todos los santos y santas que murieron, obviamente, en la época romana, ¿no? Que es la época de los mártires. Gracias a esos mártires, el cristianismo pudo triunfar, ¿no? En el discurso cristiano, los mártires con su sangre, una especie de metáfora agrícola, ¿no? Con su sangre están fertilizando la tierra donde va a crecer la nueva cristiandad, las nuevas plantas cristianas, ¿no? Esta especie de agua fructífera, que es la sangre, ¿no? Será el origen de la nueva cristiandad. Por eso insisten tanto en los martirios antiguos. Vean, en calderos, acerruchados, a veces hay 3 o 4 martirios antes de que mueran finalmente, ¿no? Y hay un regodeo en la violencia, ¿no? Un morbo al describir estos horrores que se cometen
en nombre de los paganos emperadores, que son obviamente los malos, ¿no? En este discurso de los buenos y los malos, es un discurso que seguimos usando, ¿no? A partir de esto vamos a ver el mundo dividido en buenos y malos, ¿no? Cuando vemos una película y vemos que los malos, malísimos, ¿no?, son castigados finalmente, ¿no?, y estamos esperando siempre que los maten, y cuando los matan seguimos una catarsis, ¿no? Ay, qué bueno, triunfó el bien, ¿no? El bien siempre triunfa, ¿no? Aunque en la realidad eso no pase. Nosotros vemos que los malos nunca son castigados, siempre, ¿no? Tiene que ver con muchos factores, ¿no? Y finalmente ese es el discurso, ¿no? Y es un discurso además de culpabilización, porque Cristo murió, pero no murió una vez, sigue muriendo, porque esta imagen es muy clara, es una imagen del siglo XIV, ¿no? Todos los actos humanos, todos los actos que los seres humanos hacemos cotidianamente, son pecado, ¿no? Un mal pensamiento, una mala palabra, un deseo, ¿no? O actos, ¿no? Omisiones, incluso se puede pecar por omisión, ¿no? Entonces todo eso está hiriendo a Cristo, ¿no? Este discurso se da en los sermones, no solamente en las imágenes, ¿no? Tú eres culpable del sufrimiento de Cristo, ¿no? Arrepiéntete, ¿no? Es una culpabilización general y constante. Claro, la gente muchas veces no se lo cree, también hay que decir eso. Permítame, me estoy asando. Antes de Cristo, el primer mártir fue San Juan. Bueno, ya antes de San Juan, los niños, los santos inocentes, ¿no? Ellos recibieron un bautismo de sangre, ¿no? Todos conocen la historia de San Juan, Salomé, ¿no? Lo vamos a repetir, ¿no? Tiene el martirio de San Cugat, ¿no? Casi siempre, ya para el siglo XIV, los malvados romanos son vestidos de musulmanes, ¿no? Porque ahora el enemigo es el Islam, ¿no? El malo es el Islam. El mártir muestra una fe inquebrantable, ¿no? A pesar de que le hacen tortura y media, sigue diciendo creo en Cristo, ¿no? Y por supuesto es un modelo para los cristianos que dudan en este momento, siglo XII, XIII, XIV, van a aparecer un montón de herejías, ¿no? Los cátaros, los valdenses, herejías que consideran que la iglesia es demasiado rica y que el Cristo de los pobres no está representado en la iglesia, o gente que dice, ¿para qué los templos? Debemos venerar a Dios en la naturaleza, o gente que dice, yo no creo en que Dios Cristo esté presente en la Eucaristía, ¿no? Que la Eucaristía esté repitiendo el sacrificio de Cristo siempre que se da una misa, ¿no? Es un absurdo, no lo creo. Esos son herejes, ¿no? Y los mártires muestran que la fe en la iglesia debe ser fuerte, no debes dejar de convencer por estos herejes, ¿sí? Los martirios vienen obviamente desde la antigüedad, ¿no? Ya los obispos que trajeron los huesos de los mártires de las catacumbas y los metieron a las basílicas para venerar esos huesos, ya estaban haciendo un acto en el cual el martirio se convirtió en el principal medio de salvación, ¿no? Y el principal modelo de santidad, ¿no? Después están los ermitaños, que son como muertos en vida, ¿no? Ellos se automartirizan. Por supuesto los obispos, que son los que promueven, ellos también se autoproclaman santos, ¿no? Entonces estas primeras santidades, ¿no?, están relacionadas con esto que es, digamos, el derramar la sangre o el proteger a la iglesia, ¿no? En el caso de los obispos, poco a poco también se canonizan reyes, protectores de la iglesia, ¿no? Se va ampliando el santoral, ¿no? Al final se declaran los campesinos, muy al final, ¿no? El cielo es muy curioso, el cielo es muy misógino y el cielo es muy eurocéntrico. El 70% de los santos canonizados, el 70% son hombres blancos, clérigos y nobles, ¿sí? Hay un 30% mujeres, y después algunos, un campesino, ¿no? Algún artesano, ¿no?
reyes, reinas, ¿no? Son los meros, ¿no? Es un símbolo que nos refleja una tierra jerárquica, ¿no? Patriarcal, masculina. Pero tienen los sacrificios a veces son chistosísimos. Veo que este San Bartolomé le está quitando, está riendo, ¿no? Le está quitando la piel, ¿no? Estas son descripciones que hace Jacobo de la Vorágine en su leyenda dorada. O San Quirino, vean, está atravesado, le está cortando las manos y los pies y le está viendo al cielo como que no le duele, ¿no? Por supuesto que en este cúmulo de mártires hay también mujeres, son un modelo, pero las mujeres son vírgenes, jovencitas siempre, ¿no? Que han preferido morir a entregar su virginidad y que por supuesto todas ellas han sufrido tormentos horribles, muy parecidos a los de los hombres, o peores, ¿no? A varias se les ha cortado los pechos, ¿no? Hay como una obsesión, los agiógrafos que comienzan a crear estas pasiones, ¿no? Del siglo V, del siglo VI, por los pechos, ¿no? A muchas santas las atraviesan, les hacen no sé qué, las echan al potro, las martirizan horrible, les cortan los pechos y al final las decapitan, ¿no? Todos estos martirios se repiten y se repiten y se repiten como un modelo literario, ¿no? Como parte de esta enseñanza moral en la que se insiste y se insiste y se insiste, ¿no? Ya, bueno, además se les llaman mujeres viriles, ¿no? Porque se parecen a los hombres, porque el hombre es el modelo, el hombre es el modelo, ¿no? La virilidad es el modelo de la valentía, ¿no? Más tardíamente, cuando ya no hay mártires que persiguen, comienzan también mártires que están viviendo en circunstancias locales, ¿no? Hay una serie de narraciones del siglo XI hasta el siglo XVI de niños raptados por los judíos y torturados como lo hicieron con Cristo, ¿no? Estas narraciones son totalmente falsas, ¿no? Forman parte de una campaña antijudía que va a provocar muertes reales, no estos niños que jamás existieron, sino muertes reales de comunidades completas de judíos asesinados por cristianos durante la cruzada, en pogroms, ¿no? Este antijudaísmo, que será el origen después del antisemitismo del Holocausto, va a generarse en Europa, sobre todo a partir del siglo XI. Y parte de esos discursos antijudíos tienen que ver con esto, ¿no? Niños que están siendo torturados, como lo fue Cristo, por estos perversos judíos, que además mezclan la sangre del niño con pan y la comen, ¿no? Cuando los judíos no comen sangre, ¿no? Es decir, todo el discurso es absurdo, totalmente absurdo, pero forma parte de estos discursos de martirio actualizados, ¿no? El nuevo enemigo no son los romanos, el nuevo enemigo son los judíos, son los musulmanes, o son los herejes, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene la reforma, ¿no? El referéndum protestante, los mártires de Gorkum fueron asesinados por unos malvados calvinistas, ¿no? O San Josafat fue asesinado por unos cismáticos, ¿no? Unos sacerdotes ortodoxos rusos, bueno, de la zona de Polonia, ¿no? Un obispo polaco católico, ¿no? Y todo esto forma parte de este discurso de los otros, ¿no? La satanización del otro, ¿no? El otro es perverso, es malo, ha matado a los buenos que son los mártires, ¿no? Entonces los cismáticos, los herejes, los protestantes, los judíos, los musulmanes, las brujas, todos son enemigos de la verdadera fe, forman parte del ejército satánico. Y después se descubre Japón, ¿no? Hay toda una serie de polémicas ahí, ¿no? Los jesuitas llegan, muy buena onda, no saben a dirigirse igual que hicieron en China a los dirigentes, ¿no? Pero llegan los franciscanos a predicar y los shogunes del norte dicen, no me conviene esto, quiero imponer el shintoísmo, el budismo, ¿no? Y estos cristianos me están haciendo pues, posible dominar sobre las islas del sur, sobre Hiroshima y Nagasaki, donde estaban los portugueses, los jesuitas y muchas comunidades cristianas. Y entonces comienzan los martirios con el famoso Felipe de Jesús y sus 5 compañeros, ¿no? Y Japón se convierte en la gran tierra de mártires en el mundo moderno, ¿no? Y el imperio de mártires, los centrales españoles y portugueses, basan en la efectividad del martirio, ¿no? Su triunfo final. Esta sangre va a sembrar
nuevas cristiandades. Esto nunca pasa, ¿no? Pero es un discurso triunfalista que se va a dar en toda esta época, ¿no? El jesuita que muere en las Islas Marianas, ¿no? El padre Luis de San Vítores, ¿no? Además siempre aparecen así con una mirada lánguida, ¿no? Están atravesados por acá con una chaza en la cabeza, están así como porque tienen el espíritu, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el martirio no es posible en un mundo cristiano? ¿No? Entonces, automartirizante, ¿no? Entonces el discurso, ¿no?, de los flagelantes, ¿no? Flagelantes piden perdón y clemencia ante las epidemias, ante los pecados, ¿no? Porque no, Dios es un Dios vengativo, es un Dios terrible, iracundo, ¿no? Manda epidemias porque son los pecadores, igual que el pueblo de Israel, ¿no? Son los pecadores y les voy a mandar la epidemia para que se mueran la mitad de la población, ¿no? ¿Por qué? Por los pecados, ¿no? La violencia que se da contra el propio cuerpo es un acto de amor a Dios, ¿no? Como aquí no es santo, pero es Antonio de Roma, un misionero agustino de España, ¿no?, que hacía estos actos de violencia pública, ¿no? Caminaba sobre carbones ardiendo, cargando una cruz, lo flagelaban sus acólitos, ¿no?, y lo escupían, ¿no?, para mostrar cómo Cristo había sufrido, ¿no? Vean estas escenas de santos y santas que se flagelan todo el día, ¿no?, pidiendo a Dios perdón, no solamente por sus pecados, que son mínimos, sino también por los pecados de la humanidad, ¿no?, para que Dios perdone a la humanidad. Recuerdan, las monjas que sufren son como los pararrayos de la ira divina, ¿no? La divina lanza sus rayos y las monjas los reciben, ¿no? Por eso se enferman, sufren, ¿no? Todo esto es parte de un discurso de violencia contra el propio cuerpo, ¿no? Y este discurso de violencia tiene que ver con la concepción general de lo que es el sufrimiento. El sufrimiento tiene como una de sus causas, ¿no?, el castigo, ¿no? Pero también el sufrimiento puede ser prueba, ¿no? Recuerdan el santo Job, no hizo nada, ¿no? Era fiel y el demonio va por Dios y le dice que no te atreves a quitarle todo lo que tiene. Y Dios acepta el reto y le quita a Job todo, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Es una prueba, ¿no? Y, por supuesto, el sufrimiento también es redención. Y eso tiene que ver también con esto que es tan actual como impedir la eutanasia, ¿no? En estados seculares donde no hay una religión oficial, no se permite que una persona que tenga un cáncer terminal se quite la vida. ¿Por qué? Porque los valores cristianos siguen vigentes. Te puedes morir hasta que Dios quiera. Y si yo no creo, pues de modo, ¿no? El Estado no te da permiso de que no te mata. Incluso se ven estas imágenes, imagen herética, pero esas imágenes donde la monja está crucificada con Cristo, ¿no? Este cuerpo es otro Cristo, porque el cuerpo femenino es un cuerpo incompleto y solamente se puede masculinizar convirtiéndose en Cristo a través del sufrimiento. Pero también Dios ejerce violencia sobre sus elegidos, ¿no? En la estigmatización de San Francisco, ¿no? Imagínense, San Francisco sintió los clavos, ¿no? Y por supuesto este Cristo que estigmatizó a San Francisco también le encantaba martirizar a sus esposas, las monjas, ¿no? En esta imagen, que es una imagen novohispana del siglo XVIII, está Cristo semidesnudo y unos ángeles están azotando a Santa Úrsula, ¿no? Y Santa Úrsula se voltea diciendo, ¿te gusta? ¿No? ¡Qué masoquista! ¿No? Esa imagen es terrible. Cuando la vi me impactó, ¿no? Porque es un acto de sadomasoquismo, ¿no? O vean, por ejemplo, a Santa Magdalena María de Papsis, la monja carmelita, que también recibió los estigmas, o Santa Rita de Casia, que tenía en su frente una espina que nunca se le quitaba, es decir, una espina no, un hoyo en la frente de la cual salía un olor pestilente, y que ella decía es uno de los clavos de Cristo. O la famosa veneración de Santa Teresa, ¿no? Esta éxtasis que describe ella, ¿no? Donde un ángel le atraviesa el corazón y dice, sentí el peor dolor que pude haber sentido, pero también el mayor placer.
¿no? Placer y dolor. ¿No le suena esto al amor? No, el tema de las monjas inventaron el amor. El corazoncito este que nosotros usamos el 14 de febrero, ¿no? Es un momento de las monjas del siglo XIII, ¿no? Se intercambiaban su corazón con el de Cristo. Y en esta escena donde el ángel quema los labios de Isaías para que hable con verdad, ¿no? Las imágenes hablan por sí mismas de violencia, ¿verdad? O cuando la descripción de San Jerónimo, pero San Jerónimo es el traductor de la Biblia, es el gran padre de la iglesia del siglo IV, ¿no? San Jerónimo, que era un filósofo, se retiró a la cueva de Belén a traducir la Biblia y estaba leyendo a Cicerón y de repente agarraba el látigo. Y Dios se le apareció y le dice: ¿qué haces? Tú eres ciceroniano, no eres cristiano. No, Cristo, ¿cómo no? Sí, tú eres ciceroniano, ¿cómo te azotas así? Le mandó unos ángeles para que le enseñaran cómo azotarse. San Agustín con el corazón traspasado. Fíjense esas flechas que atraviesan el corazón. Es todo un lenguaje simbólico, claro, metafórico, ¿no? Es el amor divino que te inunda y te hiere, ¿no? Te hiere como una flecha porque es doloroso, pero al mismo tiempo es absolutamente placentero, ¿no? Esta mezcla de dolor y placer es parte de todos los discursos místicos, ¿no? Y la violencia también puede ser ejercida por el demonio, ¿no? Vean, por ejemplo, a la pobre Santa Rosita de Lima, ¿no? Tentada por el demonio, ¿no? Hay otra escena donde está en forma de perro, le está mordiendo el sexo, y esta Santa Rosita, ¿no? Sufrió muchísimo por las tentaciones demoníacas. Aquí parece que el demonio fue el que estaba tentado, ¿verdad? Hizo así, ¿no? En al medio, hizo así porque tenía miedo de que fuera a tener algo con la Rosita. Y por supuesto el tema de las tentaciones, ¿no? Las tentaciones en San Antonio son el prototipo de las tentaciones, de ver las demonias enseñando el sexo, ¿no? Es de una violencia sexual, ¿no? Tremenda. Y por supuesto las tentaciones tienen que ver también con lo demoníaco, ¿no? Y muchas veces el resistir la tentación es un acto contra violencia, ¿no? Vean esta demonia que le está poniendo la pata en el sexo al monje para excitarlo, y en el momento en el que el monje se excita, otro demonio está con un garrote para matarlo, ¿no? Y en el momento en que está excitando se va a morir y se va a limpiar. El segundo tema es el tema de la justicia implacable. Hemos visto que Dios es un Dios terrible, Dios del Antiguo Testamento y del Apocalipsis, y un Dios amoroso, ¿no? Esta imagen es una imagen del siglo XIV, XV, que se va a reproducir muchísimo. Esta está en un convento mexicano, en Calpan, ¿no? Una capilla abierta. Muestra el juicio final con una espada y una azucena. La espada es el símbolo de la justicia, la azucena es el símbolo de la providencia, ¿no? Amor y justicia son las dos grandes características de este Dios del juicio final, ¿no? La justicia es muy importante, es un concepto fundamental en el cristianismo, ¿no? Y muestra, obviamente, lo que es el sufrimiento como castigo, que es el tema de esta sección, ¿no? Ustedes han visto, por supuesto, siempre representada la justicia con esos dos atributos, ¿no? La espada y la balanza. La balanza significa la justicia distributiva. Significa que darle a cada quien lo que le toca, ¿sí? Pero la justicia distributiva es solo una de las características de la justicia. La otra es el castigo. Castigar al que no cumple con la ley. Y para eso está la espada. ¿Sí? La espada es el símbolo del castigo. ¿Sí? Además, esta figuración doctrinal de la justicia ciega, ¿no? Por eso los soldados. Ya estamos en sociedades democráticas donde la justicia no debe ver a las personas, debe juzgar en abstracto. No puede estarse totalmente hasta él, ¿no? Porque estos son distintamente juzgados que los pobres, ¿no? Pero lo que para la justicia la ejercer. Y por eso la justicia está morada. La justicia de la ley. Y ejerce distintos.
personas, por supuesto, ¿no? Si se puede mucho de cada castigo que merece a otro grupo, a un ser humano, ¿sí? Entonces tenemos sus propios tribunales, pero él también puede hacer justicia en ese sentido, ¿no? Estamos en sociedades donde es constante la pena de muerte, ¿no? Esta violencia que significa quitar la vida a un ser humano porque ha cometido un delito, ¿no? Un delito puede ser algo como desbloquear la actividad. Entonces ya en esta esfera, ¿no? El servicio de la cultura y cómo se muerte que la sociedad está presente, ¿no? Judas se suicidó, ¿sí? Ahora después de terribles culpas, ¿no? Ahora las mujeres se suicidan y en esta imagen mundial judía, ¿no? Su alma sale del vientre, ¿no? Y alma generalmente sale de la cabeza. Aquí sale del vientre, ¿sí? Donde están las dos estaciones, ¿no? Obviamente la raíz se murió y se la llevan de la mujer, ¿no? Su alma no está terminada, ¿no? Eso es justicia, ¿sí? Una justicia por haber entregado a Cristo, ¿sí? Hay evangelios apócrifos, evangelios gnósticos, que dicen el evangelio de Judas, que Cristo le encargó a Judas que hiciera toda la destrucción, ¿no? Si Judas no hubiera podido haber una entrega, entonces Judas no estaba mal. En cambio, todo el discurso cristiano puede hacer lo opuesto de Cristo. Cristo es inocente, Judas es inocente. Cristo es el que termina, Judas es el que se termina, sin la muerte de su esposo. Esta justicia de Dios, ¿no? Es necesario presente como parte del discurso cristiano y Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Introduce cada uno de los versículos me encanta porque eso es todo muy representativo de lo que es la contrarreforma, ¿no? Los santos han sido negados su intercesión por los protestantes en la Iglesia Católica, está haciendo una relación importantísima, son los intermediarios entre Dios y los hombres, ¿no? Y aquí tienen a San Francisco cubriendo el mundo, que está con una serpiente enroscada, es el mal, ¿no? Y a la Virgen María agarramos el pecho y diciendo a Cristo, ¿no? Soy tu madre, yo te digo mamá, no soy tu madre, ¿no? Por favor, perdóname, ¿no? Eliminando, perdóname, ¿no? Si no significa que está preocupado porque Cristo es un Júpiter, ¿no? Está indignado por los pecados de la humanidad, son haciendo sus rayos para destruir la tierra, ¿no? Sin mandar inundaciones, terremotos, y únicamente por la intercesión de su vida, ¿no? Y San Francisco está protegiendo el mundo no es destruido de manera definitiva, de manera seguida, ¿sí? Este es un esquema, no solamente es un esquema religioso, filosófico, teológico, es además un esquema familiar, ¿no? El esquema del papá que castiga, de la madre que se enoja, ¿no? Es un esquema que se da en muchas familias. La madre es una
el perdón es fundamental, ¿no? Los cristianos están intentando dos visiones contrarias, ¿no? La visión del honor debe ser todo acto de honor, toda acción de derecho de honor contra el honor, asimismo se trata de sangre, ¿no? Y al mismo tiempo, el cristianismo dice perdona, ¿no? Escucha los niños de uno con dos niños, ¿no? Que no está bien, que no lo entiende, perdónalo, ¿no? Estos dos conviven. Aquí me gusta estar diciendo, ¿cómo tienes este perdón de haber vivido sobre tan grave como el padecido? Y no se entrega a la caridad, ¿no? Comienza su esposa de vender todo lo que tiene y se va a seguir a los hospitales, a seguir a los enfermos, a ayudar a los animales. Y un día, ya se viene con un buen amigo que sigue desarrollando y por saltarlos no se cambia. Se muere y dice que la vida, pero algo se puede como un acto de justicia. Solo que no cambiar las estadísticas. Sí, se dan cuenta la mayoría de las personas, porque estamos de acuerdo en un acto de justicia bíblica, ¿no? Un acto de justicia de venganza. El único que puede tener un acto de venganza, la justicia es esta, que puede poder acabar quitando la vida Hay muchos sistemas de violencia de estos santos por el demonio, por el acto de justicia, por el deseo de desarrollarse pisando el mal y pisando el musulmán, o el cristianismo, es una justicia por tecnología, sobre todo el judaísmo, que se han convertido en cristianismo falsamente, después de que fueron expulsados, que por supuesto, no sigue practicando el y beneficiando sí a estos falsos conversos. Y el cristianismo forma parte de estos discursos de justicia. Esto es una historia este cuadro se pinta en 1492. Está la cámara del pasado caso de un niño asaltado por dos ejércitos judíos, ¿no? Los obligan a confesar el crimen torturándolos, los judíos son llevados a la guerra, y es lo que está representando aquí, en un cuadro supuestamente histórico, donde Santo Domingo es el inquisidor. Santo Domingo nació, murió varios años antes de la Inquisición. Pero los judíos estaban muy orgullosos de que su padre fundador era inquisidor. Incluso hay santos inquisidores como San Pedro de Verona, muerto por unos que habían matado, habían matado a la familia y por ejemplo, no lo recuerdo, puede ser otro inquisidor, San Juan de Mistrano, que se refiere a el siglo de Oreja. El Oreja siempre se le dice de forma o bien a Santo Tomás pisando las cabezas de los derechos, diciendo aprovecha este discurso triunfalmente de violencia, esto me da la violencia del infierno. La violencia del infierno que es brutal, todos los de estas personas sadomasoquistas, demonios y demonios, van a torturar a los condenados. Es curioso porque las demonios son hombre o mujer, y los ángeles y los buenos tienen que ser útiles. Estamos eligiendo aquí en el estado, siglo XVIII, demonios venciendo a los nobles, el anticristo va a transformar violencia, moral, y en realidad tiene un parto que existe. Si yo soy hombre que necesita. ¿Sí? ¿Tiene sentido? El anticristo también va a ser una mujer por cesárea, que va a morir en el parto. Su alma se va a llevar al infierno, se le da un discurso aquí de el mal parto, el parto del anticristo, el anticristo es el opuesto de Cristo. Es interesante esto de la violencia del ejercicio
muerto a un hombre perfecto, se convierte en términos de que está pagando su crimen, ¿no?, con algo parecido, ¿no?, la pena de muerte o la condena perpetua, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿no? Merece un castigo, ¿no?, por su pecado. Las justicias actuales se llaman los centros de atención social, ¿no? Esa es mi caso. Centros de atención social, ¿no?, que son obviamente centros que intentan mejorar el comportamiento de esos presos, ¿no? Pero el término sigue usándose como un término de castigo y justicia, vigilando por parte del Estado y, por supuesto, tiene que ver con esta violencia. Por último, vamos a ver los discursos de Herrera. El cristianismo también tiene una serie de discursos que tienen que ver con la guerra, con la violencia, ¿no? Hemos visto que en el Antiguo Testamento y el libro de la Revelación están presentes en todo el discurso cristiano, sobre todo cuando se trata de vincularse con el poder, con justificar los actos de poder y violencia, ¿no? Imagínense sociedades como las sociedades germánicas o celtas, donde no existe la palabra de perdón, ¿no? La venganza es lo que merece cualquiera que comete un acto contra el islámico, ¿no?, son islámicas, ¿no? Y la venganza existe, ¿no?, es una venganza colectiva, ¿no? Esto va a generar, también tiene que ver con el sentido del honor, ¿no?, va a generar masacres en todas las sociedades de este tipo, ¿no? Porque se está reforzando porque esta violencia contra uno de los pueblos, ¿sí? Obviamente el cristianismo, si conforme a la sociedad de una religión por la otra, no nos funciona. Que los muchos están tratando de convertir a estos hermanos y dicen, no, pero tenemos que hacer esto, ¿no? Esto no se justifica la violencia, esto no se justifica lo cómodo, esto no se justifica la guerra, ¿no? Y por supuesto se desacerca a este Dios, ¿sí? Y vamos a ver cómo el Imperio Romano de estos pueblos, ¿no?, pues perdón, renuncia, amor, es solo para los monjes, ¿no? Tenemos el famoso discurso de la cruz como el símbolo de la guerra, ¿no?, como hemos visto la famosa cruz en la batalla de Filipo. Santa Elena, la mamá de Constantino, descubrió la verdadera cruz haciendo arqueología de Jerusalén, y la descubrió porque uno que había caído del techo, estaba construyendo un santo sepulcro, estaba muerto, lo acercaron a todas las cruces que le han hecho, su tipo de cruz, y se muere en un lugar donde se estaba crucificando. Y el niño, él lo resucitó. Y el milagro fue que cuando se descubrió con la verdadera cruz, y la verdadera cruz de Cristo estaba ahí con Cristo de la muerte. Y la verdadera cruz se conservó primero en Constantinopla, primero en Jerusalén, se la robaron los persas, la regresaron después desapareció la ocupación islámica, y milagrosamente aparece en Roma. Está apareciendo en Roma. ¿Sí? Es una de las reliquias que guarda Roma, la Basílica de la Santa Croce, ¿no? Este es el asunto de la verdadera cruz de Cristo, ¿sí? Toda la canción, Manila, la mujer decantadora, muy perversa, le cuenta que a la borracha, le cuenta el cabello, se le sacan los ojos, pierde su fuerza. En su cabello está más fuerza. Un día que estaba reunido todos los filisteos en el templo venerando a su Dios, Sansón llega con un niño, que lo acompaña, lo va guiando, y se arriba en una de las columnas centrales del templo, y le da crecido el cabello. Y con su gran fuerza derriba el templo, pero se mueve dentro. Eso es un suicidio. Pero un suicidio justificado.
solamente es un suicidio justificado, es un instrumento de la justicia divina contra los filisteos. ¿Sí? Aquí el suicidio no es negativa, ¿verdad? Y los reyes de reyes del Antiguo Testamento pues están también en el modelo que los reyes europeos de los siglos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Todas las monarquías europeas se basan en estos dos grandes pilares de la monarquía: David y Salomón. ¿Sí? Que cuando David vence primero, ¿no? Le Armenia, ¿no? El siglo X, ¿no? Y por supuesto la batalla de los chiles, ¿no? De los que fue una empresa mundial cortada, ¿no? Esa violencia se justifica, pero probablemente David es un rey que está guiado por Dios y es cabezado por el elegido, ¿no? Entonces obviamente que se toma la otra faceta, ¿no? Su primer era también un rey justiciero, ¿no? Que tiene que sufrir sobre las mujeres, ¿no? Tenía que y se le empatan los la primera maldición de que se quedó no, pues tenía el tipo, todos la venía, no, la rey me intentaba. Esta que de justicia considera distributiva, ¿no? Caracteriza también a los reyes. Y el gran jefe de los ejércitos celestiales, ¿no? Cuando el último libro de la Apocalipsis aparece este personaje San Miguel, que antes de que nada fuera construido, ¿no? Antes de que nada existiera, uno de los ángeles más bellos, el ángel Luzbel, se revela contra Dios. Un acto de rebeldía que anunciará después la rebelión del hombre, ¿no? En este acto de rebeldía, este ángel perverso tiene que luchar con sus huestes contra San Miguel, ¿no? Que tiene una bandera que dice sus dedos, ¿no? ¿Quién como Dios? ¿No? Y este ángel se ha representado millones de veces como un santo guerrero, macho alfa, ¿no? Que aparece aquí con los brazos montados de pegazo, con el libro, la trompeta, muchas veces aparece con la espada, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen en el que le poner aquí, ¿no? ¿No se sabe quién es el autor de este San Miguel? Pero son más de los escritores. Es un arcángel rubio, blanco y noche, ¿no? Entonces ya aquí es San Miguel matando a una mujer serpiente, ¿no? O San Miguel matando a un indígena ignorante, ¿no? La garantía representada con esta figura indígena. Tenemos esta narración de San Miguel que es insólita, es una narración de veras insólita. El primer santuario de San Miguel aparece en el norte de Italia, en el sur de Italia. La leyenda de este santuario, el primer santuario de San Miguel, dice, está aquí abajo, iba un pastor con su rebaño de vacas. De repente una vaca se le escapa y se fue al cerro. Se metió dentro del pastor, por tanto la vaca estaba no alcanzada. Entonces agarró su arco y su flecha y lo disparó para matarlo, porque no estaba en la calle, porque no era perder. La flecha hizo esto, regresó y dio la frente y lo mató. Es un milagro de San Miguel. Y la noche, lo visto de las
Jesús, yo no soy. Y San Miguel me dijo, veando en ti, y hay una prueba, donde vas a encontrar la vida por mí. En esa prueba me vas a conseguir un santuario. Eso es un santuario muy bueno. Por eso me puse que recién la señorita, ¿no? Yo podría haber ahorrado la muerte de los santos guerreros. Muchos de los mártires romanos fueron soldados, su modelo, San Sebastián, San Sebastián, todos los santos guerreros no se les consideró en las imágenes que se pintaron de ellos, en sus partidos, siempre fueron pequeños guerreros, ¿no? Sobre todo a partir de la condición de Islam, ¿no? Como aparece en Islam, le quita la guitarra, le quita el desafío, y entre otras cosas, Tierra Santa, le quita Jerusalén, el lugar más sagrado, el también de muerto y resucitado Cristo, ¿sí? Imagínense lo que fue para la cristiandad perder Tierra Santa. Esto, obviamente, va a provocar que el occidente comienza a generar un discurso de guerra, como la yihad musulmana, ¿no? Ese discurso de guerra comenzó a ver a estos santos guerreros como los defensores de la cristiandad, un poco en frente de Roma, ¿sí? Y tenemos muchos de santos guerreros, obviamente, están tomando características de antiguos héroes y divinidades. Horus matando al cocodrilo, ¿no? San Jorge. O el famoso Belemón que pertenece a la quimera, ¿no? Todos estos guerreros están ejerciendo actos de violencia contra monstruos, en este caso, obviamente van a tomar características santas. Una pintura corta, vean aquí a este guerrero que está matando a una mujer demonia que está a sus pies, con otros demonios que huyen, un serpiente, una mujer serpiente, etcétera, etcétera. Varias escenas en el lugar, en esta imagen que les mostré, su herencia de la comunidad de Irán, en Armenia, aparecen 4 santos guerreros, son San Jorge, San Mercurio, San Demetrio, otros, y esto pasa en Armenia. Esto se está aplicando al mismo tiempo en la España cristiana, que son manuscritos rosados del siglo X, ¿no? Pero imagínense, desde España hasta Armenia se da el mismo discurso guerrero. Obviamente este discurso está condicionado por el Islam que está enfrente, ¿no? Este guerrero que obedece a las fuerzas del mal representará seguramente, o como el caso de San Mercurio, ¿no? Por el emperador Juliano la Apóstata, ¿no? El Juliano es el emperador que regresó al paganismo siendo cristiano, ¿no? Pero no tenía una leyenda que trató de San Mercurio, un día de ser obispo, ¿no? Pasó por ese lugar que era, no sé, Capadocio, ¿no? Pasó el emperador Juliano en guerra contra los persas, y en ese momento el obispo siempre de noche en un movimiento en la tumba de San Mercurio van a tumba estancia, ¿no? Las armas de guerra y todo el aparato militar que tenía San Mercurio en su tumba desaparecieron con él, ¿no? Tiempo después llega la noticia de que un caballero cristiano aparece en la batalla y mató al emperador Juliano en venganza porque no me deja, ¿no? La costa, ¿no? También desgracia porque lo está hablando de nuevo con una violencia, no contra una bestia, sino contra un ser humano, ¿no? Un emperador que había faltado a la fe verdadera, ¿no? Carlomagno, el vencedor de los sajones paganos, la primera vez que se hace una batalla, una guerra de conquista, era la cristianizar, ¿no? Nunca había pasado antes en el cristianismo esto, ¿no? Aparece aquí venciendo a los sajones, ¿no? Justificadamente, ¿no? Y después, todas las guerras tradicionales, el tema de las religiones es un tema de una violencia como nunca antes de la humanidad había habido, ¿no? Antes, en la época de las cavernas no había esclavos, ¿no? A partir de las sociedades agrícolas, y a partir
sobre todo a los enemigos y los imperios, comienza a generarse este fenómeno de esclavizar a otro ser humano. Eso tiene que ver con las religiones antiguas no consiguen una unidad de la humanidad. Hay humanos de primera categoría, nosotros, los asirios, los griegos, los judíos, y humanos segunda, que pueden ser perfectamente prescindibles. Esa humanidad como un concepto de que todos somos iguales. Eso surge con las religiones universales, con el Islam, con el cristianismo, con el budismo. Porque estas religiones consideran que su mensaje va dirigido a todos, porque la humanidad, metafísicamente, la humanidad es igual. Hombres y mujeres son todos iguales en nuestras razas, tamaño, credo, todos son iguales, todos van a recibir el mensaje, todos pueden recibir el mensaje potencialmente. Y por lo tanto, la humanidad es una. ¿Sí? Pero extraño que parezca, esa unidad de la humanidad que predica las tres religiones universales no abarca a los esclavos. ¿Por qué? Porque los esclavos son un material fundamental del comercio, se venden muy bien y estas es business. Y el business es más importante que los derechos humanos. No existen los derechos humanos. Y es curioso que la religión, incluso el cristianismo que practica la igualdad, el islamismo jamás es cuestionado. Sobre todo el islamismo, la civilización de los africanos. ¿Por qué? Y se busca una relación de Recuerdo que cuando Noé está en la barca, ha sacado a unos cuantos de sus hijos, a su nuera, a su esposa, y en la inundación a los animales, para el Dios universal, y esa es una metáfora de los pocos que se van a salvar. Este Dios terrible del cristianismo antiguo dice, solamente se salvan los que se bautizan. Todos los que nacieron antes de Cristo están en el infierno. Todos los que no se bautizan están en el infierno. Los malos cristianos están en el infierno. ¿Quiénes se salvan? Igual que mi norte de Noé. Unos cuantos. Imagínense qué terrible. Ese es el mensaje del cristianismo primitivo. Son esos cuantos que van a salvar. Son los que han recibido el bautismo por parte de la gracia de Dios por medio del bautismo que les ha dado la gracia gracias al Cristo de Cristo. La sangre de Cristo les ha dado esta gracia y no el pecado original. Pero si no se les olvida, se van al infierno. ¿Sí? Y ese mensaje de Noé, fundamental en todo el sistema cristiano, tiene una continuación. Baja las aguas, no hay sangre, se pone una granadeta, pero se emborracha, al ministerio de mostrar los sucesos, se agarra ahí el borracho, llegan sus hijos y caen en el cuidado de los descubren. Y caen, ver a sus hermanos y dicen, mi papá, vamos a olvidar de su papá. Y en esos lugares se despierta y maldicen y le dice, servirás a tus hermanos. Y tu descendencia servirá a la descendencia de tus hermanos. ¿Sí? Cam es el padre de los africanos. Sem es el padre de los asiáticos. Jafet es el padre de los europeos. Por eso los europeos asiáticos pueden esclavizar a los africanos. Porque los maldijo Noé. ¿Qué es Dios? ¿Sí? Aquí estamos esto, ¿no? En muchas narraciones hay, pero de la en muchas narraciones están inspirados los santos vengadores, ¿no? En el siglo IX, en el siglo XX, más al siglo Pablo IX, en Europa está viviendo una terrible violencia, en Europa occidental, y también en Europa oriental, no solamente de los ataques, de los vikingos que vienen del norte, de los húngaros que vienen del este, de los musulmanes que están atacando en las costas y vienen esclavos cristianos. La situación está por una enorme inseguridad. Y
esa inseguridad se agrega y los señores señores luchan unos con otros y matan a los monasterios, se roban a los ciegos, los matan, les roban a los monjes, ellos son cristianos y aún así su hermanos están que les roban a los monjes sus cálices, sus retablos, sus joyas, las joyas que son de los santos, ¿no? Entonces los monjes comienzan a emitir narraciones de que el pueblo ciudadano que asaltó el monasterio de San Benito, ¿no? Y se llevó los más ricos tesoros de su iglesia, en la noche se le apareció San Benito y con su báculo hacia lo golpeó hasta matarlo. ¿Sí? Entonces no se hace eso. No se regresa. Se nos va a aparecer San Benito y lo van a matar a golpes. Esa violencia es un poco para resistir la violencia, ¿no? Pero no solamente se conformaron con inventar estas narraciones fantásticas, también utilizaron mercenarios que luchaban por el monasterio contra otros. Y esos mercenarios recibían en la rendición de la guerra, recibían una serie de privilegios que podían agregar toda la iglesia. Y por supuesto esto se acentuó todavía más cuando comenzaron las guerras, ¿no? Y tenemos el tema de la guerra justa, ¿no? San Agustín considera que una guerra es justa en defensa propia o para proteger a los débiles de los abusos de los poderosos, ¿no? San Agustín dice perfectamente justificable la guerra, ¿no? Defensa propia para defender a aquellos que no se pueden defender, ¿sí? Con esta base, la justificación que va en contra totalmente del evangelio primitivo. No hay como religión. Entonces, los los servicios militares protegen de los ataques a sus vecinos, benefician sus estandartes, difunden relatos sobre estas muertes violentas, ¿no? Y además comienzan a desviar la violencia hacia el lado, hacia el lado. Y así esa guerra justa se convierte en una guerra santa, ¿no? Porque los musulmanes solamente están muy relacionados con la guerra santa que ahora está predicando y que puede invadir a los enemigos, sobre todo a los infieles y son los cristianos. Por su respuesta, los cristianos generan la idea de cruzada. Otras cruzadas, la primera fue muy exitosa, se tomó Jerusalén cae a los 100 años de haber sido tomada por el Islam, por las fechas populares, pero el discurso de cruzada sigue vivo. Pasó en el siglo XI, ya en el siglo XIV está apuntando a Cristo con una estima de la voluntad, estaba la justicia vindicativa, ¿sí? Fue ese libro por los cruzados de guerra, ¿no? Con la Cristo no símbolo de guerra. El otro se demoniza. La demonización del otro es básica, porque solamente demonizando al otro y dificultando de su humanidad es posible justificar la violencia contra él, ¿no? San Bernardo, como todo de la segunda cruzada, decía: quien mata a un musulmán se salva. Si mata a un musulmán en la guerra, ¿no? Se salva, ¿no? Porque la guerra es santa. Surge la conciencia, ¿no? Que se aprendió en el circuito nuevo de la cruzada, que era derechito en sí. ¿Sí? Recuerdan que en ese momento se está inventando el plutón, ¿no? Es que se interviene el plutón en el infierno, ¿no? ¿Para quiénes? Pues para los mercaderes, para las prostitutas, para los guerreros, ¿no? Para aquellos que no pueden ir al cielo porque están contaminados por la violencia o por el pecado, ¿no? Pero tampoco se les puede mandar al infierno porque son necesarios. Si quieren ese espacio intermedio, un poco para mandarlos ahí mientras se purifican, ¿no? Para purgar su culpa, ¿no? Y superar las indulgencias, como el negocio que ustedes ven de Santo Cristo, ¿no? Pero en este momento, entonces, ¿cómo se justifica la guerra? Porque el otro es de pecado, ¿no?
acciones del cristiano al servicio del gobierno, ¿no? Quiere asaltar la puerta, precisamente las puertas de esa ciudad de Medina, en Malta, ¿no? Aparece San Pablo, en la puerta de San Pablo, con una espada, símbolo de la justicia y la cruz, ¿no? Es uno de los dos símbolos que representan la guerra. Tenemos en esta obra la presencia de este famoso Santiago Matamoro, ¿no? Una figura que se apareció en la leyenda de Clavijo, la batalla de Clavijo, Grande, matando a musulmanes, y que hasta el siglo XII comienza a tomar ya físicamente esas características de guerreros de los nuevos, ¿no? Y esto seguirá teniendo, ¿no? Como parte del discurso de la reconquista, y después en América como parte del discurso de la reconquista sobre los indios, ¿no? El tratamiento de los países, ¿no? De los matamoros. Los caballeros de Triana, ¿no? La sacralización de la caballería, ¿no? La caballería es sagrada porque está luchando contra las fuerzas del mal en defensa de los débiles. ¿Sí? Cuando Santo Grial, ¿no? El caballero, el rey Arturo, los caballeros de la Reforma, ¿no? Todo este discurso que lleva la literatura caballeresca, unidos al Jorge, Violencia al Dragón, todos estos discursos están relacionados con esta gran carne, esta unidad, ¿no? La Iglesia está claramente aliada con la nobleza y con la monarquía, ¿no? Son todos los poderes de estas sanitarias, ¿no? Todo eso, esto protege a nosotros a cambio de que eso trabajen para los arriba, ¿no? Esquemas mentales, un esquema perfectamente justificado por Dios, pues un esquema trinitario. Esto pasa en el siglo XVIII todavía al famoso San Isidoro de Sevilla, un obispo Isidoro del siglo VII, matando moros igual que Santiago. O en la Biblia de San Francisco matando al anticristo. San Francisco fue un dulcísimo hombre, ¿no? Que cuando le damos a uno con el mundo que se dio, ¿no? Estaba representando al anticristo que no se vive en los cultos, ¿no? Que son los enemigos en este momento, ¿no? O vean el discurso de la Biblia con Cristo matando al dragón, el famoso discurso del Apocalipsis, ¿no? O este otro, la iglesia de los franceses, la fe matando la herejía. La herejía profesada del Apocalipsis, una violencia. Estos discursos son terriblemente violentos, ¿no? Los carros aplastando a los herejes, ¿no? Estos discursos de violencia serán parte de toda la polémica que tiene la Iglesia Católica con los protestantes, ¿no? A partir del sufrimiento de la Reforma, el sufrimiento del Imperio Romano, la separación de la Iglesia Mexicana con el Tratado, ¿no? La Iglesia no debe hacer la Reformación, aceptar entonces que las monarquías que se inscriben al papado, sí, Portugal, España, Francia y Austria, son las cuatro monarquías católicas, pues le dan un montón de privilegios porque no pueden perderlas, porque perderían toda su presencia, ¿sí? Entonces, esta monarquía son las cabezas de las iglesias locales y no que el público opera. Por lo tanto, la diferencia de que dicen que la persona es una moral, ¿no? Pero estamos entonces ya ante un esquema que es totalmente singular, ¿no? Se lo necesita, se estudia la razón de Estado, la razón de Estado no necesita ser ética, ¿no? Como la que no necesita ética, ¿no? Se justifica por sí mismo. La política se justifica por sí misma. Los protestantes tienen los mismos discursos católicos. Por ejemplo, esta Biblia de Gustavo nos caracterizan apedreando al Papa brutalmente, ¿no? O el tema de las brujas. Los mayores casos de opera contra brujas se dan en el siglo XVII en países protestantes. En Inglaterra, en Holanda, en Dinamarca, en Boston, como la famosa bruja de Salem, ¿no? El mundo católico no hay tema de brujas,
entonces alguna violencia que no es propia solamente del catolicismo, esta violencia que viene desde los orígenes y que sigue funcionando hasta el siglo XVIII prácticamente. ¿Sí? En el siglo XVIII comienza a haber pues, todo el proceso de secularización, comienza a haber una serie de dudas sobre esta religión católica, todos sus discursos, ¿no? Voltaire dice, bueno, yo no tengo la religión de Roma, no dice que necesita, ¿no? Los cristianos, podría haber que nacida, o al imperio, o los católicos, no fue muy terrible. ¿Por qué no fue que nacieron ustedes? Todo lo ve, todo lo sabe. ¿Cómo es el futuro? ¿No? Las fiestas de los católicos son extraños los caminos de Dios. Esta fe hace algo por todos lados y por supuesto todo el cristianismo y la violencia pues ya no se van como antes. Por eso comienza el partido. Pues el cristianismo de hoy no es un cristianismo de violencia. Las condiciones políticas y sociales condicionaron la aceptación por parte de los cristianos de los discursos de violencia. Y que también todos los discursos bíblicos no se sostenían como hemos visto. ¿Sí? La desaparición de los estados constitucionales, la secularización, la tolerancia religiosa, permiten desligar la religión de la violencia. ¿No? Eso no pasó en el Islam. En el Islam no pasó hasta muy tarde, incluso ahora hay discursos muy violentos dentro de los radicales musulmanes como estamos viendo. Sin embargo, siguen funcionando la violencia del Estado, la idea de la justicia ojo por ojo, la misoginia, que es una violencia contra las mujeres, la reforma, la esclavitud disfrazada, y las justificaciones ideológicas de la guerra. Tenemos que ese discurso también puede ser perfectamente válido en la guerra de Gaza. ¿Sí? Al igual que los valores morales, como la solidaridad, el pago, el verdad y la justicia, para todos los seres humanos. Si no debemos olvidar que también el cristianismo tiene esta frase, ¿no? Esa frase que ninguna religión debería tener, la solidaridad, el amor al prójimo, ¿no? Esto que también es un valor que la humanidad ha descubierto por la religión. Es decir, ¿cómo se nos trae la frase violenta? Porque obviamente la cultura está totalmente pero